Sí, ahora sí. Sí se escucha. Perdón ustedes que tuve problemas con esta máquina porque no es la mía, es de mi hermana, entonces me dio más problemas de lo que creí, pero ya estoy por acá. José, no sé si ya diste una breve introducción o necesitas que hable algo adicional antes de iniciar. Pues yo ya hice la breve introducción. Yo creo que es ya el momento de que entremos en materia y que podamos discutir ahí con los compañeros. Y pues principalmente, como les decía, ¿verdad? De cómo damos ese salto de algo teórico a algo práctico y cómo decidimos, o un poco el proceso de vos, cómo decidiste el tipo de metodología que ibas a utilizar, qué pruebas tienen eso para comprobarlo, ¿verdad? Y cómo eso regresa a atar a tu marco teórico. Entonces, solo si nos puedes ahí ampliar sobre tu trabajo de investigación. De acuerdo. Muy bien, entonces, con mucho gusto. Brian Bian Salazar, para servirles. Les voy a escribir aquí en el chat mi correo al inicio, porque la vez pasada lo coloqué al final y creo que no lograron anotarlo muchos, pero lo voy a colocar ahí y si tienen alguna duda o necesitan que algún tipo de ampliación sobre lo que les voy a presentar, pues con mucho gusto me escriben por ahí y pues no habrá ningún problema en apoyarlos. El trabajo que se realizó para este caso, que fue un trabajo de tesis, se basó en teorías sobre el comercio internacional. Eso pues, si lo quieren ver así un poco más como la razón de por qué nació esa investigación, se debe a que pues, me gustó mucho la clase. Y pues creo que es una de las sugerencias que más dan cuando uno... solo José, tal vez si me das permiso para compartir la pantalla, que dice que no se puede. Configuración. Un segundito. Ahí está. ¿Ya te dejó? Listo. Solo me confirman si se ve la pantalla. Sí se ve. Sí se ve, Lick. Sí se ve. Listo. Sí, va. Bueno, les decía que con el tema de cómo decidir este tema en la teoría y pues también un poco en la práctica, entonces ese gusto por el análisis del comercio exterior fue lo que dio origen a esta investigación como tal. Entonces, pues no encontraba como un impulso más grande que ese, el gusto por investigar algo. Entonces ustedes, de las clases que han recibido, seguramente encontrarán un gusto por alguna en particular, pero lo ideal o lo más importante es encontrarle una forma a que ese gusto se convierta en algo como esto, un trabajo con base científica, con análisis estadístico, con un fundamento teórico que les permita explicar algún fenómeno o aportar nuevas ideas hacia el análisis de un fenómeno. Pero en este caso, pues, el título que se trabajó fue el de Términos de Intercambio por Intensidad Tecnológica de Guatemala respecto a sus principales usos comerciales medio a través de índices en cadena. Algo que tal vez no se lee o tal vez no nos explican mucho durante el proceso de investigación o educativo en la universidad es qué tan
explícito o qué tan amplio debe ser un título, porque el título debe ser como la principal fuente de atracción hacia el lector. No solo los lectores que no sean conocedores del tema, sino también aquellos que lo conocen perfectamente. Entonces, el título es muy importante y tiene que coincidir, por ejemplo, con el problema de la investigación, con la hipótesis y con la metodología que vamos a utilizar para darle validez a lo que estamos investigando. Entonces, para clave que vamos a desarrollar en esta presentación y que son parte de la investigación realizada son los términos de intercambio, la intensidad tecnológica, los principales socios comerciales y el método que se utilizó para medirlo, que en este caso son los índices en cadena. El periodo, pues, es un complemento, dado que este es el dato, o son los datos que observados que vamos a analizar, y con ello, pues, le vamos a dar respuesta a una interrogante. ¿Cuáles son los términos de intercambio de Guatemala con estas características? Entonces, antes de abordar un tema, algo muy importante es saber a qué nos estamos enfrentando, es decir, qué ha aportado la investigación en Guatemala a la fecha sobre este fenómeno, quiénes son también los pioneros o quiénes han sido los investigadores que han abordado esta temática, ya sea a nivel regional, en el caso de Guatemala, o incluso de otros países, ¿verdad? No tiene que ser algo nacional. Sin embargo, pues, claramente en Guatemala han habido otras investigaciones relacionadas y pues no está de más ir a darles una ojeada de qué es lo que pudieron haber encontrado. Entonces, en antecedentes, siempre tienen que ir buscando algo que les dé respaldo tanto a la metodología, a la unidad de análisis, al método que ustedes van a emplear y tal vez la periodicidad, pero eso es algo muy complementario. Pero, por ejemplo, para antecedentes de esta investigación, se fueron a revisar trabajos de Chile, donde utilizaron índices en cadena, que es una de las metodologías utilizadas para darle respuesta a este problema. También se leyó a partir de cómo se construyeron términos de intercambio para Colombia, medidos por índices de precio en cadena también. Entonces, aquí vamos viendo como la forma en la que otros países han abordado este tipo de problemas. Y muchas veces uno cree que lo que uno está proponiendo o lo que uno está por hacer es quizás único, pero quizás sea único en el enfoque que estamos haciendo o en el país. Sin embargo, en otros lugares o en otros países han hecho seguramente investigaciones como estas, quizás no como trabajos de graduación, pero sí como trabajos de alguna clase, como tal vez les tocará en este curso de Economía Internacional. Entonces, siempre es importante ir a ver esas fuentes de información, ya que nos van a dar una guía hacia dónde queremos ir. Porque nuestra idea, pues, digamos que es bastante general y después debemos aterrizar en un aspecto muy puntual. Y entre más puntuales seamos en lo que queremos, más sencillo será darle una respuesta. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, muchas interrogantes investigadas dentro de una misma investigación, créanme que se les va a dificultar mucho llegar a una conclusión. Entonces, entre más delimitado sea, eso de la delimitación del problema es muy importante. Entre más delimitado hagan ustedes el problema, no va a ser menospreciado por alguien, por cualquier investigador, sino más bien va a ser como que ustedes hicieron un buen trabajo al momento de descubrir qué era lo que querían ustedes comprobar. En este caso, lo que se comprueba es una hipótesis, ¿verdad? Entonces, antecedentes, pues también habían en Guatemala. Ahí también se leyó acerca de los trabajos que han realizado. Algunos tenían relación con lo que se estaba realizando en este trabajo en específico y otros simplemente abordaban desde otra temática o de otro enfoque los términos de intercambio, que es el principal tema de investigación. Sin embargo, no deben dejarlos pasar por alto. Siempre es bueno leer lo que otras personas, otros autores han llegado como conclusión de este fenómeno en el país. Y no es como que ustedes vayan a sustituir esa investigación, sino que podrían dar una nueva explicación a lo que sucede con este tipo de fenómenos. También dentro de los antecedentes, ustedes tienen la bondad de ir a verificar quiénes o qué formas de investigación o planteamientos han realizado instituciones como lo es CEPAL, que en este caso CEPAL fue una de las fuentes de información que se utilizaron para darle robustez a esta metodología. Entonces ustedes tienen la capacidad de ir a revisar y el tiempo, necesariamente tienen que tener tiempo para ir a revisar todo lo que ustedes consideren pertinente.
si lo han hecho en otros países, en otras instituciones, qué metodología, si ustedes van a adoptar la misma o le van a hacer algún cambio. Todo lo que ustedes deseen hacer, toda vez tenga un fundamento, es totalmente válido. Lo ideal es que ustedes lo planteen y también lo comprueben. Luego de las lecturas antecedentes, ustedes tienen que hacer como un listado de aquellas cosas o aquellos temas o ítems que ustedes han detectado como importantes dentro de su investigación. Es decir, si ustedes van a hablar sobre términos de intercambio, que en este caso ese fue el principal fenómeno a investigar, ¿a qué está relacionado, verdad? Ustedes tienen que hacer una breve como síntesis. Es decir, ¿cuál es el centro de investigación? ¿Dentro de qué rama del comercio internacional, de la economía internacional estamos hablando? ¿Es una positiva, normativa? ¿Estamos hablando de algo, de un fenómeno que es medible o es solo un hecho estilizado? O sea, ustedes tienen que adentrarse y empezar a preguntarse cuáles son aquellos temas que van a ser necesarios exponer en su investigación para luego, con base a ellos, dar una respuesta. En primera instancia, pues, hablando de términos de intercambio, las teorías de comercio internacional tienen que estar. Es necesario hablar acerca de cómo a través de los años la economía internacional se ha analizado, principalmente en este caso, como hablamos de exportaciones e importaciones para obtener los términos de intercambio, necesitamos saber cómo es que han interpretado las relaciones de comercio internacional entre países. Entonces, las teorías de comercio internacional tienen que estar. Aquí, pues, claramente se meten a un tema bastante amplio, pero ustedes tienen que leer las que sean pertinentes y tomar únicamente aquellas que les van a servir para explicar el fenómeno. Eso es lo que les decía, si ustedes van a saber, si tienen que saber acerca de qué aspecto de la economía están hablando. Entonces, por ejemplo, en el aspecto positivo tenemos lo que es el destino, la estructura y el volumen del comercio exterior. Y en el aspecto normativo tenemos las causas del incremento o la reducción de las ganancias por intercambio comercial y el bienestar. Entonces, los términos de intercambio podrían decirse que se encuentran más relacionados en la parte normativa, pero también incluye la parte positiva, porque en este caso estamos hablando hacia los destinos que estamos comercializando bienes, en este caso los principales socios comerciales. Dentro del marco teórico, pues, como les decía, tenemos que ver también la parte, ¿cómo le decían esto? La parte de, ¿cómo fue que me dijeron a mí que era esto? Estas no son teorías, son doctrinas. Aquellas doctrinas de pensamiento. Digamos que el enfoque clásico es una doctrina de pensamiento, es decir, cómo pensábamos nosotros en aquel entonces, obviamente como sociedad, cómo pensábamos nosotros que se realizaban o se establecían las relaciones comerciales. Y entre ellos está Adam Smith y Ricardo como los principales exponentes. En el enfoque neoclásico ya hay otros exponentes que hicieron un análisis más cuantitativo de la economía. Herschel es como que los principales exponentes de este enfoque neoclásico. Hay también enfoques del imperialismo, que hablamos acerca de un país o una economía que domina a las demás y las utiliza como países de suministro, por decirlo así, que ellos manufacturan y los otros solo proveen de bienes primarios, que son uno de los enfoques que también existen y se puede analizar la economía internacional desde esa perspectiva. Y también está el enfoque de la dependencia, que pues esta se aborda bastante bien en el tema de los términos de intercambio, que habla acerca de cómo un país depende de otro y ambos pues son necesarios, ¿no? Esa dependencia como que se hace necesaria. Unos otorgan bienes que se ven transformados y el otro regresa bienes que satisfacen necesidades. Entonces este estructuralismo también tiene una cierta relación con los temas de imperialismo, pero digamos que CEPAL, que fue el principal pionero en esta rama, decidió analizarlo por aparte. Y pues hay mucho que platicar acerca de ello, pero digamos que cuando se decidió hablar de términos de intercambio, se fue a revisar toda esa parte teórica y con ello pues encontramos bases teóricas para nuestras posibles respuestas a lo que fuéramos a encontrar. Hay una parte de costos de transporte y modelos de gravedad, modelo de la gravedad, que eso no forma parte de los análisis de comercio exterior.
tal vez ustedes bueno, a mi parte fue curioso cuando me di cuenta que el aspecto positivo, normativo, los enfoques, las doctrinas, todo esto no incluye el costo de transporte dentro de su análisis. Y el modelo de la gravedad, pues es ese como complemento que trató de incluirse dentro del análisis del comercio exterior porque como no se había incluido anteriormente, y claramente pues esto sí influye dentro de los patrones de comercio. No es lo mismo, por ejemplo, comprar petróleo, si es que hubiera, a Venezuela que a Salvador, por ejemplo. Claramente el costo de transportarlo de Salvador hacia acá es mucho menor que Venezuela. O no hablemos de Oriente Medio, ¿verdad? Que son los principales proveedores. Entonces, los costos de transporte sí son un determinante. Ya vimos lo que sucedió en la pandemia, ¿verdad? Los costos de transporte se incrementaron demasiado y eso hizo que se tuvieran que buscar nuevos proveedores. Lo cual, pues, es algo nuevo, pues, pero digamos que esta parte del marco teórico también se tuvo que añadir, porque quiera que no, dentro del comercio internacional o el comercio exterior de Guatemala, eso está inmerso. Por eso hay un TLC, un Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Estados Unidos, con el fin de reducir ciertas aranceles, impedimentos de comercio y reducción de costos de transporte, y que así fluyera de mejor manera los bienes y servicios. Bueno, y dentro del marco teórico también que se analizó para este tipo de investigación, está todo lo referente a la teoría de números índices, porque los términos de intercambio son índices de precio. Y estos índices de precio, pues, increíble o no, cuando me empapé de este tema, me di cuenta que hay muchos enfoques también para la teoría de números índices. No solo está las Pérez y Pasch, que es como que los escuchamos, Fisher también, que es el promedio geométrico de ambos, sino que hay más enfoques de números índices que podemos tomar de referencia para estimar los términos de intercambio. Entonces, digamos que dentro de este grupito de cosas que les muestro, está todo lo que se englobó para dar la explicación de los resultados que se obtuvieron de los términos de intercambio para Guatemala. Entonces, algo bien importante es qué busca responder la investigación, es decir, ¿cuál es nuestra principal pregunta? ¿Qué es lo que necesitamos exponer hacia a los lectores? Brian, ¿Sí? Solo disculpa, tenemos una mano levantada de Emilio. Ah, claro. Sí, yo te voy a apoyar ahí con ir dando la palabra cuando alguien levante la mano. Muy buenas tardes, licenciados. No sé si podría regresar a la diapositiva anterior, que es con respecto a eso. Ok. Perdón. Voy. ¿Me dices cuál es? Espérame. ¿Dónde está tu marco teórico? Ahí está. Bueno, no sé si me estoy adelantando y después vas a tocar el tema, pero la variable de costos de transporte, ¿cómo la manejaste? Me refiero con los procesos estocásticos de la variabilidad de los precios de la gasolina o de diésel, no sé qué costes de transporte usaste, si marítimos, terrestres o, bueno, todo eso supongo yo que lo especificaste después, ¿no? En tu estudio. Esa es mi pregunta. Gracias, Emilio. Brian, no sé si escuchaste bien la pregunta ahí. Permítame, Emilio, no sé si lo perdimos. Lo voy a escribir por WhatsApp.
Una consulta del licenciado. Todo este marco teórico, o sea, es lo que, digamos, que él empezó con una pregunta diferente a la que tiene ahora. Y, digamos, conforme él fue viendo más, leyendo para nutrirse y crear el marco teórico con el que respondería la pregunta en sí fue mutando hasta volverse específica como la conocemos ahora. Es correcto, Josué, solo espérame. Brian, no te escuchamos, no sé si vos nos puedes, y creo que estás en mute y no te has dado cuenta. Pero sí, o sea, él empezó con una pregunta que le surge sobre los términos de intercambio y luego busca el marco teórico relevante para eso, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer un proceso similar. Permítame un segundo, compañeros, solo estamos lidiando acá con las dificultades técnicas. Ok. Ok.
Listo. Ya volví. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Sí. Ahora sí. Sí, se lo escucha. Perdonen ustedes, pero no sé por qué se desactivó el micrófono y no me dejaba activarlo. Pero bueno. Sí escuché la pregunta. De hecho, la estaba contestando, pero no sabía que no me escuchaban. Entonces, ahora le respondo a Emilio, si no estoy mal, que preguntó. Él decía acerca de cómo se hizo para separar o analizar los costos de transporte. Si estos se analizaron por si eran terrestres, si eran marítimos, aéreos incluso, ¿no? Porque pues también hay, ¿verdad? Y la respuesta es de que no, sí se incluyó dentro del marco teórico, porque es algo que sabemos que sí influye dentro del resultado obtenido, pero que en este estudio en específico no fue el objetivo o el principal objetivo de análisis para la hipótesis planteada, que ya van a ver la hipótesis que plantea ahí. Creo que alguien más, no escuché su nombre, pero alguien más dijo así como, bueno, ¿y cómo fue que obtuvo la pregunta si esa específica se hizo de varias preguntas? Y en efecto así fue. Este procedimiento de sintetizar una investigación no es nada sencillo. Digamos que uno tiene una lluvia de ideas y vienen un montón de preguntas y para hacerlo más complicado solo tenemos que dejar una que englobe todas esas preguntas. Entonces, dentro de esa pregunta que se dejó, solo se motivó dentro de la investigación saber cuál es el comportamiento de estos términos de intercambio totales. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer una separación, decir, bueno, los términos de intercambio provenientes de costos marítimos, por ejemplo. Entonces, tendría que hacer esa separación y especificarlo desde la metodología y desde el plan de investigación, que nosotros vamos a hacer un análisis de los términos de intercambio dividido según estas propiedades, ¿verdad? En este caso, la división no se fue por el tema de qué medio de transporte se utilizó, sino se hizo por intensidad tecnológica, es decir, cuál ha sido el comportamiento de los términos de intercambio medido por alta, media y baja tecnología, bienes primarios y bienes basados en recursos naturales. Esa fue la división. Pero dentro del marco teórico, si es posible, pues les comparto mi trabajo de investigación y lo leen. Dentro del marco teórico se dejó los costos de transporte porque sabemos que dentro de ese comportamiento, aparte de la distinción que hicimos, están inmersos. Entonces, si quisiéramos ser un poco más con más detalle de este tipo de comportamientos, pues haríamos esa distinción. Pero no lo pude dejar fuera porque dentro de la expertise que en algún momento pues logré capturar con la lectura de antecedentes y las teorías y doctrinas del comercio internacional, sé que está inmerso, pero no fue parte de la explicación final. No sé si le responde a Emilio la situación o este tema de cómo se interpretó. No lo desarrollé dentro de la investigación como tal, pero sí lo dejé dentro del marco teórico porque sé que en mi resultado final eso está inmerso. Pero se queda, por ejemplo, para posteriores investigaciones. Por ejemplo, alguien más podría venir de ustedes, ¿verdad? Decir, bueno, ya hay una investigación sobre cómo son por intensidad tecnológica, pero ahora me interesa a mí saber cómo son por tipo de transporte. A lo cual, ahí les voy a hacer una gran salvedad, es de que muy probablemente no tengan información a ese detalle, que eso es algo muy importante cuando ustedes tomen un tema de investigación. Primero vean si hay información. Guatemala es un país que, por su cultura estadística, por decirlo así, porque no sé cuántos de aquí han tenido experiencias con otros países, pero la cultura estadística de Guatemala es muy mala, porque cualquier persona que le quieran preguntar algo acerca de su negocio, que obviamente esa es la economía, ¿verdad? Los negocios, es muy, muy celosa de esa información. Y no los culpo. Realmente vivimos en un clima de inseguridad bastante alto que, ¿cómo sabemos si esto va a ser con fines estadísticos, académicos o es por otro tipo de intenciones, ¿va? Entonces, como la cultura estadística es muy mala, la estadística aquí en el país está muy mal desarrollada. No hay fuentes de información tan amplias que nos permitan hacer un detalle como ese. Entonces, dentro de las limitantes está, no tengo la información, y lo otro, no fue parte del enfoque verlo por la parte de los costos. Pero en posteriores situaciones se podría quizás hacer un esfuerzo de establecer algún tipo de comportamiento mediante ese tipo de detalle. No sé si con eso les resuelvo la duda, o si no, pues... Perdón, licenciado. Perdón. Si quiere hacer su pregunta y yo después.
Sí, solo quería hacer un comentario respecto a lo que dice Brian. Aquí les deja 3 informaciones bien importantes, no solo para la investigación de este curso, sino para cualquier investigación, ¿verdad? Uno es delimitar adecuadamente el problema, es decir, saber dejar bien establecido qué es lo que yo voy a responder, porque de lo contrario las investigaciones se pueden volver grandísimas, ¿verdad? Y de un abarque demasiado grande. Lo segundo es que verifiquen la disponibilidad de la data, porque eso también es sumamente importante, ¿verdad? Y lo tercero, y quizás lo más importante, ¿verdad? Los antecedentes les deberían dar una pauta de esas preguntas que están abiertas, ¿verdad? Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, un trabajo donde se hacen comprobaciones empíricas del modelo de Heckscher y Olin, ese trabajo tiene que dejar preguntas abiertas, porque debido a que hay delimitación, ellos no investigaron todo lo que está disponible para investigar, ¿verdad? Entonces, así es como se va haciendo la investigación, ¿verdad? Es como que se va construyendo sobre el trabajo y sobre las investigaciones previas. Perdón, Emilio, ahora sí, planteé otra duda. No, es que yo creo que yo planteé mal mi pregunta, disculpe, licenciado Brian. Yo no sé si escuché mal, pero usted mencionó que se había basado en la estadística. Y yo quería saber si dentro de su modelo estadístico, cómo había integrado la variable de costos de transporte, porque me surgió esa duda, pero sin embargo yo creo que el licenciado más o menos me resolvió la duda ahí de que se podría dejar solo como una duda y no integrarla netamente al modelo estadístico, ¿o no? ¿O estoy equivocado? No, sí, en efecto sí no se incluyó dentro del modelo estadístico y todos los ejercicios estadísticos que se hicieron. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad de esa información y porque tampoco fue la principal interrogante a contestar dentro de lo que se planteó, ¿ya? Esa es la principal razón de por qué no está. Ahora, ¿por qué sí está en el marco teórico? Porque sí sé que está inmerso dentro de la información y porque es una variable que últimamente ha tomado auge en cuanto a determinar si el comercio existe o no. Y como recordemos que el tema principal, tal vez lo voy a poner aquí, el tema a exponer eran los términos de cambio con respecto a sus principales socios comerciales medidos en índices en cadena. Entonces, estos términos del cambio yo tengo que exponer qué quiero hacer. Así, bueno, ¿cuál es mi finalidad? Exponer si son 100, si son positivos, si son negativos. Y en este caso lo que se trata es el comportamiento de ellos. Pero entre el comportamiento hay muchas cosas. Es decir, la razón por la cual hoy hubo tráfico, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, existen varias razones. Pero no me puedo no puedo hacer como que tratar de explicar todas al mismo tiempo, porque no voy a aterrizar en algo concreto. Entonces, me enfoco en una y luego dejo expuestas la siguiente, con tal de que posteriores investigaciones se tomen la libertad de decir, bueno, si ya vimos esta parte sucede con este tipo de detalle, veamos, por ejemplo, qué sucede con otro tipo de detalle. Y como es parte, ya sabemos, muy importante el costo de transporte y hoy en día está siendo parte de los análisis, dado que este modelo de gravedad, yo no sé ustedes si lo han escuchado, pero es algo reciente, no es algo que se hiciera, por ejemplo, cuando se analizó las teorías del enfoque del imperialismo o la dependencia, sino que hasta hace como tal vez 10 o 15 años empezó a ser parte de los modelos estadísticos, porque se dieron cuenta que el transporte sí influye dentro de los patrones de intercambio de bienes. Entonces, no lo incluí porque no era parte de mi objetivo, pero sí lo dejé plasmado en el marco teórico porque yo sé que entre los resultados obtenidos está inmerso ese costo de transporte. Y ustedes pueden colocar dentro de sus conclusiones, por ejemplo, sabemos de que los principales bienes que determinan los términos de intercambio para Guatemala con Estados Unidos son tal, y es posible que esto se vea influenciado por los tratados de libre comercio que ellos tienen o por los costos de transporte, dado que está cerca de nuestro país, ¿verdad? O sea, eso se deja planteado, se deja como una conclusión, ¿ya? Es parte de las conclusiones, pero no se desarrolla. En este caso no se desarrolló, ¿ya? Entonces, la delimitación es importante, creo que José Miguel lo dejó bastante claro ahí, la delimitación es importante, pero no dejen de abordar un tema, aunque sea por pequeño que lo coloquen, no dejen de abordar porque los costos de transporte, en el caso de los términos de intercambio y el intercambio de bienes a nivel internacional, sí son determinantes. ¿En qué manera? No lo sabemos porque no fue el objetivo de esta investigación.
Y por último, eso antes de dejarte que continúes, Brian, solo me quería recordar de que cuando ustedes plantean un modelo estadístico o un modelo econométrico, siempre va a tener un porcentaje de incertidumbre, ¿verdad? Sí. Al final la estadística lo que es tratar de sacar como que lo más importante o la narrativa de una serie de datos. Entonces, si yo tengo una serie de datos y, por ejemplo, yo hago una regresión lineal, yo estoy quitando todo ese ruido que está por encima o por abajo de la línea de mejor ajuste, diciendo, esta línea me cuenta la historia de la relación de estas dos variables, ¿verdad? Entonces, pero siempre existen esas incertidumbres, y donde estén esas incertidumbres es donde están las áreas de oportunidad para futuros investigadores de investigar, ¿verdad? De complementar, sí, correcto. Bueno, entonces, algo para resumir la parte de antecedentes y marco teórico, leer. Si ustedes tienen una idea acerca de una investigación, lean primero. Es muy probable que cuando comiencen a leer, supongo yo que aquí José Miguel pues les va a proponer algunos trabajos de investigación, no lo sé, dentro del curso. Entonces, eso es sencillo porque él les dice, hagamos esto. Entonces, ustedes ya tienen el nombre, ya tienen qué y cómo hacerlo tal vez. Pero normalmente cuando uno decide hacer un trabajo de investigación, pues uno se empieza a hacerlo. Entonces, ese es el momento en el que uno tiene que leer, ir a los clásicos, a los neoclásicos, a marginalistas, o sea, todo lo que tenga que ver con la doctrina y la teoría, y comenzar a empaparse de qué es lo que pensaban y cómo lo abordaban. Y basado en eso, ustedes deciden qué van a analizar. Entonces, el marco teórico y los antecedentes son muy importantes, tienen que leer y leer bastante para comprender el tema y al momento de exponerlo, lo hagan con propiedad. Porque alguien que sabe, por ejemplo, los catedráticos de la escuela son personas que con mucho conocimiento, entonces no cualquier cosa los va a convencer. Entonces, hay que hacerlo con propiedad, hay que leer con propiedad. Y esa es la base de cualquier investigación, su marco teórico. Si ustedes van a hablar sobre algún tema dentro de sus conclusiones, tiene que ser en el marco teórico. Si ustedes saben que hay algo que puede afectar sus resultados, tiene que ser en el marco teórico. Porque si no, no hay ningún sustento del por qué lo están mencionando incluso. Entonces, tiene que estar aquí. Y los antecedentes nos permiten a nosotros hacer como que más específico nuestro tema, que es muy importante, no podemos hacerlo tan grande. Créanme que cuando se hizo este trabajo, se trató de hacer lo más específico posible y terminó siendo un gran trabajo. Entonces, por más pequeño que se trató de dejar, siguió siendo un gran trabajo. Entonces, hay que ser muy específicos, no hay que hacerlo tan amplio. Bueno, entonces, como pregunta principal, de ese resultado de lectura de antecedentes, de marco teórico y de la idea que se tuvo acerca de qué investigar, se obtuvo esta pregunta. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los términos de intercambio por intensidad tecnológica de Guatemala respecto a sus principales socios comerciales medido a través de índices en cadena para el periodo 2003-2017? Entonces, si se dan cuenta, es casi exactamente el título, pero tiene, obviamente, una pregunta y acerca de una particularidad de estos temas de intercambio, que en este caso es el comportamiento. El comportamiento puede englobar muchas cosas, pero uno tiene que decir qué, ¿ya? O sea, el qué tiene que estar aquí en la pregunta. O sea, ¿qué voy a investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? ¿En qué periodo? ¿De qué manera? ¿Quiénes? Y eso tiene que, en la pregunta principal, tiene que estar inmerso. No lo podemos dejar ambiguo, sino que tiene que ser lo suficientemente completa y lo suficientemente interrogativa sobre qué es lo que queremos investigar, ¿ya? Y esta claramente se tiene que dividir en las específicas, porque en las específicas uno ya ve objetivos y las conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Entonces, una pregunta, un objetivo, una conclusión y una recomendación. Eso es como que lo ideal. Si ustedes tienen 4 preguntas a investigar, o sea, 4 interrogantes sobre un tema, esas 4 preguntas tienen que tener 4 objetivos, o sea, un objetivo para cada uno. Esos objetivos tienen que tener una metodología de respuesta, o sea, tienen que tener ustedes cuál va a ser la forma en que van a responder a esa pregunta. Y posteriormente, cuando hagan su ejercicio estadístico, empírico, como ustedes lo consideren mejor, ese ejercicio tiene que dar una respuesta y esa respuesta tiene que llegar a una conclusión. Es decir, a la conclusión que llegamos es de que el comportamiento es con tendencia a la baja, por ejemplo. Entonces, hay una respuesta para eso. Y luego, una recomendación. La tendencia a la baja se debe a un incremento en las importaciones de tal país y que los precios son superiores dado las condiciones económicas de ese principal socio. Entonces, hay una recomendación y ustedes dan una breve como
un breve aporte acerca de cuál será la siguiente investigación o la intervención o los mecanismos para corregir, si es posible, ese tipo de comportamiento. Entonces, eso es como que, hoy te lo voy a mostrar cómo se estructura todo esto en un marco lógico, que es lo que sintetiza todo esto. Pero entonces, la pregunta principal se tiene que dividir en las partes que uno desee. Por ejemplo, esta se dividió en cuáles son los beneficios de utilizar índices en cadena. ¿Por qué? Porque tenemos índices que son basifican, y lo que hacen es tomar de referencia un periodo y con base a ese periodo ir viendo en el tiempo cómo van cambiando los precios. Y los índices en cadena tienen la bondad de que, por ejemplo, ya no toman de referencia uno fijo durante toda la serie, sino que lo va tomando respecto al año anterior. Es decir, analizo los precios de ahora respecto al año anterior y luego los precios del siguiente periodo respecto al T-1. Y así los voy analizando uno tras otro. Luego hago un solo índice con esos comportamientos. Entonces, es preferible utilizar el tipo de índices en cadena en recomendaciones y todo esto de lecturas de antecedentes y marco teórico que se leyó. ¿Por qué? Porque va capturando los cambios en las canastas. Por ejemplo, uno podría hacer memoria en Guatemala y decir que el algodón era un producto de suma importancia en el comercio exterior del país. Sin embargo, ahora ya no existe. Entonces, imagínense si llegara a pasar, porque las mejores prácticas dicen que cada 10 años hay que cambiar las estructuras. Pero imagínense que aún siguiéramos analizando con estructuras del año 80, por ejemplo. Claramente ese no es representativo porque nos seguimos analizando una canasta de productos incluso productos que no existen. Entonces los índices en cadena hacen esa actualización. Entonces yo hoy coloqué, existen beneficios, o sea, ¿cuáles son esos beneficios? Ahí se están exponiendo y se colocan aquí de una vez qué voy a utilizar para darle respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el comportamiento de las exportaciones? Porque para hacer términos de intercambio tengo que tener exportaciones e importaciones. Entonces aquí están las exportaciones clasificadas por intensidad tecnológica. ¿Qué sabemos que existen? Bueno, sabemos que Guatemala, pues, café, banano, prendas de vestir, artículos de plástico, calzado, medicinas, o sea, pero ¿cuál es el comportamiento por intensidad tecnológica? ¿Quién es el que más exporta? ¿A qué países, por ejemplo? Lo mismo con las importaciones. En importaciones sabemos que los trigos o los cereales son de suma importancia, el petróleo y los derivados, la tecnología, los automóviles, las máquinas agrícolas, medicina también. Entonces, sabemos que existen, pero por intensidad tecnológica no sabemos cuál es su comportamiento. Entonces, es una pregunta también a plantear dentro de las que debemos de respuesta. Y luego, pues, hay una pregunta un poco que hace como una unión de las anteriores. En este caso, pues, quiero saber cuál es el comportamiento, pero de los términos de intercambio. Y aquí, de una vez estoy haciendo como la distinción por intensidad tecnológica de los bienes primarios, de las manufacturas de bienes basadas en recursos naturales, manufacturas de baja, media y alta tecnología, respecto a los principales socios comerciales. ¿Ya? Entonces, aquí es una pregunta que nosotros tenemos que tener planteado cómo la vamos a responder, o sea, cuál va a ser la metodología a utilizar para responderla. Y tienen que ser bien específicos. O sea, se dan cuenta que la pregunta es algo grande, pero es grande para incluirlo de tal manera que no nos vaya a jugar en contra después, porque si la dejamos muy abierta, cualquier cosa podríamos responder. Entonces tenemos que ser muy específicos. No importa si es una pregunta o un párrafo, pero si con esa pregunta o un párrafo ustedes ya lograron dar en el punto específico que ustedes desean dar respuesta, pues enhorabuena. Tampoco es como que el chiste de hacer un gran párrafo, pues, pero al punto que quiero llegar es que tienen que ser específicos. Si no, eso les puede jugar en contra al momento de exponerlo. Entonces, te resumen, por ejemplo, las preguntas de investigación, el marco teórico y los antecedentes, perdón, queda esta matriz de marco lógico. ¿Qué es esto? Básicamente tiene los problemas, ¿qué? Problema y objetivo. Entonces yo tengo aquí cuál es la pregunta general y las específicas. Y a cada una yo tengo que asignarle un objetivo, que es básicamente la pregunta, pero con una acción. O sea, esas son cositas como pequeños tips, ¿verdad? La pregunta se traslada hacia el objetivo, pero ya no como una situación de una conjetura, sino que realmente como una acción. ¿Qué voy a hacer yo o qué va a hacer el investigador para darle respuesta a esta pregunta? Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el comportamiento de las exportaciones de Guatemala clasificadas por intensidad tecnológica? Entonces, vamos a hacer, explicar si el comportamiento de la exportación de Guatemala clasificada por intensidad tecnológica está determinado por bienes primarios y manufacturados basados en recursos naturales
a través de la compilación de índices de valor, volumen y valor unitario de cifras de comercio exterior de Guatemala respecto a sus principales socios comerciales. Entonces, yo aquí ya estoy dando acciones, o sea, voy a decir qué es lo que voy a hacer, qué voy a hacer para responder esta pregunta. Acciones hay muchas, o sea, en realidad acciones podrían ser cualquiera, pero lo que ustedes tienen que hacer es que sea coherente. O sea, si ustedes están planteando términos de intercambio, Guatemala, índices en cadena y socios comerciales, tiene que ir en la pregunta y tiene que ir en el objetivo. Si no, eso se va perdiendo, se va haciendo ambiguo, ¿ya? Entonces, si ustedes, desde que ustedes colocan un título, se tienen que amarrar de él. De hecho, el título se arma hasta de último. Lo que ustedes tienen que armar es la pregunta, y a partir de esa pregunta ustedes van sacando específicas, y esas específicas un objetivo. Y tienen que ser lo suficientemente explícitas para, si son explícitas, ustedes ya saben que ese problema sí tiene una solución. Porque quizás bueno, quizás ustedes sí lo saben, pero en el momento yo no lo sabía, es de que el trabajo de investigación no es bueno o malo. O sea, no es como que, ese trabajo de investigación salió malo o salió bueno, porque la hipótesis, por ejemplo, no se comprobó. Pero en realidad lo importante del trabajo de investigación no es si es comprobable o no la hipótesis, sino que la comprueben. O sea, si ustedes digan, sí, la hipótesis se cumplió, o, no, la hipótesis no se cumple. Eso es una respuesta, ¿ya? O sea, dentro de la investigación científica, el decir, esto no es lo que esperábamos que fuera, no es que sea malo, simplemente es una respuesta a lo que ustedes plantearon, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo necesitaba saber si, por ejemplo, Guatemala tenía pérdidas en los términos de intercambio, porque sabemos de que nosotros exportamos bienes primarios como café, banano, azúcar, e importamos tecnología, vehículos, todo eso. Entonces, de entradita podemos decir, sí, Guatemala muy probablemente tenga pérdidas en los términos de intercambio, ¿ya? Porque ellos nos están vendiendo productos más caros y de mejor tecnología que el nuestro. Pero tenemos que comprobarlo, ¿ya? O sea, tenemos que agarrar las herramientas, tenemos que agarrar las preguntas y los objetivos y decir, bueno, paso por paso voy a verificar si esto es verdad. Entonces, basado en este matriz de marco lógico, el marco teórico y los antecedentes, ustedes ya deberían estar listos para emprender la parte de la aplicación de la metodología. Entonces, por ejemplo, aquí de esa información que les presenté está la hipótesis, ¿verdad? Se dividió en 4 aspectos, es decir, 4 posibles respuestas a las 4 preguntas que se plantearon. Si los índices en cadena ofrecen un mejor panorama respecto a los índices base fija. Si Guatemala posee características de un país periferia, debido a la importancia de la exportación de bienes primarios y manufacturas basadas en recursos naturales. Las importaciones de Guatemala son principalmente de bienes con baja, media y alta tecnología, que es lo que les digo que a simple vista uno puede, como economista, o sea, como estudiantes que ustedes son, ustedes se pueden dar cuenta. Nosotros enviamos productos básicos y nos mandan productos de tecnología. La percepción básica, ¿no? No es como que tengamos que tener un gran conocimiento para ver esa parte. Entonces ya es para tener nuestra hipótesis. Esta parte de que dice país periferia, esto es parte de una teoría, es parte de la teoría de la dependencia, que es una parte fundamental de esta investigación. Entonces, esto tiene que estar en el marco teórico. O sea, todas las palabras que aquí ustedes ven tienen que estar en el marco teórico. No pueden dejar dentro de la hipótesis alguna palabra, alguna aseveración o algún criterio que no esté incluido en el marco teórico, ¿ya? Entonces, finalmente, aquí dice los términos de intercambio de Guatemala respecto a sus principales socios comerciales se han deteriorado durante los años analizados debido a sus características de país periferia, que es lo que les decía. Dentro de mi percepción como analista de la economía guatemalteca, yo tengo la impresión de que, como investigador, ¿verdad? Tengo la impresión de que Guatemala posee pérdidas en términos de intercambio por los patrones de comercio que tienen. Entonces, esa es mi hipótesis, ¿no? O sea, yo voy a demostrar si esto es falso o es verdadero. Y lo voy a hacer, como les decía, con acciones concretas. A aplicar una metodología y ver si eso se cumple o no. Entonces, aquí en la metodología, ¿qué tienen que hacer? Bueno, en este caso, ¿qué se hizo? Primero, compilación de información básica, ¿ya? Creo que alguien escribe ahí, ¿no? Sí, antes de que solo quiero interrumpir más de lo necesario. Solo quería preguntar, cuando usted hizo las preguntas, el objetivo, ¿usted seguía leyendo para formular más específicamente las preguntas que usted
Y durante esa compilación de información fue que formó no solo el objetivo, sino que formó la hipótesis para comprobarlo, ¿no, licenciado? Pero, ¿podría repetirla de nuevo? Es que no la escuché muy bien, se cortó un poco. Bueno, mi pregunta era, está su pregunta básica, ¿va? Están otras 4 subpreguntas. El objetivo es cómo, los objetivos serían cómo es que yo planeo responder a esas preguntas, licenciado. Y mi otra pregunta sería, al momento en que usted hallaba los objetivos, usted los formulaba conforme usted iba leyendo más sobre esos temas, licenciado. Sí, sí. Digamos que cuando uno va leyendo cómo otros países se enfrentaron a esas investigaciones, uno más o menos se va dando cuenta por dónde abordar la solución, ¿sí? Digamos que esto es como una consulta médica. A mí me gusta hacer muchas analogías, pero digamos que en una consulta médica ustedes van con un doctor y les dicen, bueno, ¿cómo está? ¿O qué siente? ¿Va? Y uno empieza a decirle como que los síntomas y él empieza a escuchar y todo eso. Entonces, con el marco teórico, es decir, con su experiencia y con su conocimiento, él empieza a decir, bueno, esto me suena como que entra en tal esquema. Entonces, bueno, para solucionar esto, entonces tenemos que hacer tales cosas, ¿va? Tales exámenes. Esos exámenes son las preguntas que él tiene y los exámenes van a ser la solución, ¿ya? Entonces, esas soluciones que que se van a hacer para este diagnóstico ya están establecidas. Entonces, cuanto más ustedes lean de antecedentes y marco teórico, más opciones tienen de darle una respuesta a sus preguntas. Porque, como les decía al inicio, es probable que en otros lugares ya hicieron algo similar. Por ejemplo, yo me topé que en Colombia ya habían hecho una investigación como esta. No de forma explicativa como la que traté de plantear en esta investigación, pero sí, por ejemplo, para una herramienta nueva. Ellos le presentaron como una herramienta que el público estuviera dispuesto a utilizar y a analizar como ellos quisieran. Solo la elaboraron y la presentaron. En cambio, en mi caso tuve que elaborarla, analizarla y luego presentarla. O sea, tuve que hacer las 3 cosas porque no existía aquí en el país. Entonces, mientras ustedes más van leyendo, más opciones van a encontrar a darle solución. Esa solución que está acá no es la óptima. No les voy a decir que es única, porque seguramente alguien más vendrá, o quizás alguien de ustedes hoy, y me diga, fíjese que yo leí que eso se podría abordar de otra manera. Perfecto. Está bien, es otra opción. Sin embargo, en este caso se trató de abordar de esa manera, dado que eso fue lo que se encontró dentro de la investigación preliminar y se logró establecer una respuesta a la hipótesis con ese tipo de metodología. Entonces, si tu pregunta era, ¿cómo fue que encontré las formas de darles respuestas a objetivos? Leyendo los antecedentes y el marco teórico. Bueno, entonces continúo. Hipótesis, bueno, las características hoy solo tenemos, como es viernes, entonces los salones se consolidan y solo tenemos la primera hora, entonces ya les toca a los compañeros ir con eso. Okay. Compañeros, solo les robo unos minutos. Pues el licenciado Brian, desafortunadamente, entre los problemas técnicos y pues que nos alargamos en algunos temas, no pudimos entrar a la parte metodológica, pero su trabajo de investigación está disponible, bueno, no sé si está disponible en el tesario, pero yo lo tengo, no sé si vos me autorizás que se los facilite, ¿sí? Brian. Sí, no, de hecho, si quieren les mando la presentación. Ajá, si nos pueden mandar la presentación, mándamela a mí y se la subimos a Classroom y así también el trabajo de investigación como tal para que puedan ustedes encontrar los modelos o puedan adentrarse dentro de la metodología, ¿verdad? Pero me interesa mucho lo que él les comentaba de cuáles son los pasos, ¿verdad? Los pasos son primero ver qué es